Shalom amigos y amigas, buenas tardes con los que están acá conectados en la red social del Facebook. Quiero aprovechar la tarde que puedo conectarme en este momento para estudiar la porción de la Torah semanal con ustedes, con los que gusten estudiar este tipo de estudios. Ya nosotros en la mañana lo hicimos en el grupo de la congregación de la Casa Emed internamente. Y ahora pues quisiera compartirles algo sobre esta porción. Que justamente es la porción número 27 de la Torá. Recuerden que las porciones de la Torá son 54 y esta se llama la porción o la parashá Tazria, que es la número 27 de las 54 porciones que tiene la Torá. Entonces Tazria significa ella coincide o también significa sembró. No lo repito, Tazria significa ella concibe o también significa sembró. ¿Por qué razón? Porque en esta parasha o en esta porción semanal de la Torá va desde Levítico capítulo 12, verso 1 hasta Levítico capítulo 13, versículo 59. Entonces, en esta sección de la Torá que está en el libro de Levítico, se va a tratar temas también interesantes, entre ellos cuando una mujer da luz, ¿no? Cuando una mujer da luz, dice aquí la Torá, que si da a luz un niño debe reposar 40 días. 40 días es los días que una mujer, según la Torá, debe descansar después de dar a luz un varón, porque en la Torá obviamente tenía 7 días de ser impura cuando había menstruación o el estado de nida, que se llama en el hebreo, o impura o menstruación, pero de igual manera cuando una mujer da luz, de igual manera está 7 días impura. Aparte de eso debe sumar 33 días más, entonces quedan total 40 días. Entonces en Levítico capítulo 12 nos comienza a decir la palabra de Dios que cuando una mujer conciba o dé a luz un varón debe descansar 40 días, con lo que eso amerita incluso lo que es las purificaciones, ¿verdad? Y durante esos 40 días, obviamente tampoco la mujer podía acercarse al Mishkan, o que es el tabernáculo, o al templo. No podía acercarse a ese lugar sagrado ni tocar nada sagrado mientras no pasen los 40 días. De igual manera, si esta mujer o una mujer daba a luz una niña, entonces aquí ya la purificación y el descanso en total iban a sumar 80 días. Qué interesante, ¿no? Si daba a luz a un niño, la mujer tenía que reposar más las purificaciones 40 días. Pero si daba a luz, la mujer daba a luz a otra mujer o a una niña, ya ahora sumaba 80 días, el doble de lo que era por un varón. Y esto debido a que esa niña con el tiempo, al ser ya una señorita, después al llegar a ser una mujer, al casarse, iba a ser madre. Entonces ella tenía que tener obviamente el organismo funcionando muy bien como para poder dar a luz. Entonces justamente por eso la Torá manda en el caso de que una mujer dé a luz a una niña que debe reposar 80 días, el doble de lo que normalmente reposaría cuando da a luz a un niño. Entonces, Levítico 12 comienza con esto, ¿no? Cuando conciba y dé a luz un niño, 40 días de reposo, incluido las purificaciones que tenía que hacer, pero si da a luz una niña, son 80 días, y no podía la mujer acercarse al Mishkan, tabernáculo o después al templo, ni tocar nada sagrado. También en esta porción de la Torá nos dice la palabra de Dios que de igual manera al 8º día el niño tenía que ser circuncidado. Recuerden que la circuncisión, que quiere decir en hebreo corte en redondo, entonces vino a ser una señal de pacto entre Hashem o Dios con Abraham, con el padre Abraham, a quien le cambió el nombre y le puso Abraham, que significa padre de muchedumbres, y le dijo que al 8º día todo varón que nazca en un hogar del pueblo de Israel, al 8º día tenía que ser circuncidado.
¿Y por qué? Porque esa era la señal del pacto del pueblo de Dios que iba a venir de los lomos de Abraham con Hashem o Jehová, ¿no es cierto? Recuerden que la J no había en ese tiempo, entonces no sería Jehová ni Jesús, sino Jehová y Yeshua sería, de acuerdo al contexto hebreo, los nombres correctos. Entonces tenía que el padre del niño circuncidar al niño al 8º día. Y pasado el año, también dice ahí la Torah, ya cuando se llegaba al año tenía que llevar, el padre y la madre tenían que llevar un cordero por el parto o por el niño o la niña, un cordero al Cohen Gadol o sumo sacerdote, y lo iba a sacrificar. Pero si esa persona o si ese hogar no tenía dinero, digamos, para un cordero, la Torá también permitía que lleve 2 tórtolas o 2 palominos. Como usted va a ver que en el caso de Joseph y Miriam o José y María llevaron, cuando Yeshua nace, pues ellos, para seguir con la costumbre de la Torá o lo que ordena la Torá, llevaron 2 tórtolas y 2 palominos, que justamente es lo que llevaba a una familia pobre, de escasos recursos económicos, ¿no? Entonces, esta parte es interesante, como ya nos muestra que el descanso en una mujer es muy importante cuando da luz. La misma Torá nos advierte que aunque hay cosas que el ser humano en su razón no los va a entender, dice que debe obedecer a Dios, porque Dios sabe por qué lo hace. Entonces, en el mundo de hoy, por ejemplo, que ha avanzado tanto la ciencia, que ha avanzado tanto la tecnología, es muy normal que una mujer dé a luz y de pronto a los 3 días ya está caminando, o ya a los 5 días está trabajando, ya no le da de la leche materna a su bebé, sino que de pronto lo deja que otra persona lo críe, o lo cuide hasta que ella trabaje, o le da otro tipo de leche que viene enlatada, pero eso es anti-Torá, le cuento, o anti-palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios la madre tenía que estar con el niño varón los 40 días, darle la lactancia, y si es mujer los 80 días. Aparte de eso, seguir cuidándole, obviamente, porque de esa manera se iba a cuidar tanto la salud de la mujer como del niño o de la niña que había nacido, ¿no es cierto? Entonces, esto es importante en esta porción tazría, que significa ella concibe o sembró, que es la porción número 27 de las 54 porciones de la Torá, que se estudia en en un año cíclico de, digamos, en 54 porciones en los 365 días. Entonces, también aquí en esta porción de Tazría nos habla del tzará, lo que sería más parecido a lo que muchos llaman o traducen incluso en las Biblias o en las versiones como lepra. Ahí se nos menciona que en el caso del tzará dice la palabra de Dios que era una enfermedad que venía en el pueblo de Israel o en muchas partes del mundo a personas que hablaban mal de los demás. Es decir, lo que se dice en hebreo una lashon hara. Lashon hara es una lengua maligna, una lengua perversa que solo se dedica a criticar a los demás, se dedica al chisme, a ofender a los demás, a darles mala reputación a los demás. Entonces, el tzará en realidad no significa lepra, sino que al no haber una palabra que se le parezca, los traductores le ponen como lepra, pero la lepra sabemos que es de hecho o se da por un bacilo, pero el tzará, según la Torá, viene por el hablar mal de los demás, el hablar mal del prójimo, a tal punto que Santiago o Jacobo, que es el nombre original, recuerden que Yeshua tuvo hermanos, y el hermano de Yeshua, que es Jacobo, o Tiago, que los amigos católicos le pusieron San Tiago y quedó como Santiago. Entonces Jacobo va a dedicar un capítulo entero a lo que es el tzará o la lengua maligna, y compara pues a la lengua, dice que es lo más difícil en el ser humano de dominar. Si de tantos órganos que tiene el cuerpo humano, dice que es el más pequeño y el más difícil de dominar, y él pone el ejemplo de que así como un gran barco puede ser llevado por un pequeño timón, de igual manera la lengua le puede llevar al cuerpo, o incluso un pequeño fuego puede incendiar un gran bosque.
De igual manera, la lengua nos puede producir un gran problema o inflamar la creación de Dios. Miren, a tal punto que si hay un pecado que todos tenemos, según la Biblia, es justamente el hablar mal o la lengua maligna. ¿Por qué? Porque es bien difícil controlar la lengua. Unos hablan muy mal de muchos, otros hablan menos, pero de vez en cuando con la misma lengua que bendecimos a Dios, también a veces maldecimos al prójimo, que es la imagen de Dios. Y eso lo va a decir justamente Santiago, ¿no es cierto?, en su epístola a las 12 tribus que están esparcidas en el mundo, como él lo pone en el prólogo de su carta, la carta de Jacobo o de Santiago. Entonces aquí en Levítico también se nos dice que justamente el Sará era una lepra blanca, bueno, no lepra, parecida a la lepra, pero que eran manchas blancas y que tenían en la piel, se daba, digamos, ciertas marcas. Perdón, es que hoy hablé mucho en la mañana y estoy un poco ronco. Entonces, eran manchas blancas que no era por enfermedad, sino era por hablar mal de los demás. Entonces, según la misma Torá, cuando en una casa o en una familia hay mucha lengua maligna o se habla muy mal de los demás, se dan al chisme o a la crítica. En la Torá, lo primero que comenzaba a dañarse son las paredes. Las paredes se comenzaban a salir, por decirlo así, una especie de hongos. Si seguía la lengua maligna en ese hogar, después iba al cuero, a cualquier objeto que era de cuero, se pegaba a eso. Después iban a los vestidos de las personas, y si la persona no recapacitaba, ya es como que Dios hasta ahí llegaba, y de ahí Dios permitía que ese tzarat se pegue en su cuerpo, y justamente salía lo que hoy muchos llaman lepra blanca, aunque la palabra lepra, les vuelvo a decir, según la Torá no es lo correcto, es lo más parecido, por eso lo traducen en las versiones como lepra blanca, ¿no? Entonces, la Torá nos da algunos ejemplos. Por ejemplo, ustedes recuerdan el evento cuando estaban en el desierto, Moshe con Aarón más los israelitas que salieron de Egipto. Ustedes recuerdan que Moisés estaba casado, tenía a su esposa Séfora, que era la hija de Jitro, que era el sacerdote de Madián, tuvo hijos con ella. Sin embargo, la misma Torá o Pentateuco en la Biblia nos dice que estuvieron en el desierto Jitro, estuvo Moisés, Israel y también estuvo Séfora, pero dice que Jitro se regresó a su tierra, a Madián, porque ya había conocido del verdadero Dios de Israel, y él era un sacerdote de dioses paganos, quería corregir eso e instruir en Madián sobre el verdadero Dios, que era el Dios de Israel, al que Jitro a través de Moisés pudo conocerlo. Sin embargo, si ustedes investigan bien con lupa, van a ver ahí que Séfora se regresa con su padre y sucede algo bien raro. Séfora no se queda con su esposo como sería lo correcto y se regresa con su padre a pesar de estar casada con Moisés y tener hijos con Moisés. Y Moisés, para no sentirse solo, porque todo hombre necesita una esposa según Dios mismo, porque Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Dice que Moisés necesitaba una compañera y tomó por mujer a una cushita, ¿no? Cushita sería lo que digamos una negrita, alguien que tiene piel negra. Entonces esto fue muy mal visto por varias personas en Israel y sobre todo por Aarón, lo cual sorprende un poco, y Miriam, la hermana de Moisés y de Aarón, y ahí dice que Miriam criticó a Moisés por haber tomado una esposa cushita, o negrita en otras palabras. ¿Y qué dice ahí la Torá o el Pentateuco o la Biblia? Que por esta crítica, por este hablar mal a la actitud de Moisés, que tomó una esposa negrita, criticó tanto a su hermana que le dio zarat, justamente lo que habla la porción de hoy. Le dio zarado, le dio algo parecido a una lepra, que era algo blanco, y eso fue terrible para ella. Y de acuerdo a la Torá, cuando una persona tenía lepra, o zarad en este caso, tenía que salir fuera del campamento y habitar fuera del campamento un buen tiempo, a tal punto que hoy hay videos, por ejemplo, que usted puede buscar en YouTube,
donde va a ver en Jerusalén y en otros lugares de Israel las cuevas, donde los que tenían un mal hablar o eran muy chismosos, muy criticones, que solo se daban a eso, y cuando les pegaba el zarat, iban exclusivamente a vivir en esas cuevas fuera de las ciudades o fuera de los pueblos de Israel, porque esa es la orden de Dios. Y eso tiene que haber sido algo terrible, porque no es que iban a esas cuevas y ahí había un colchón o una cama o una cocina, no, era algo terrible vivir en una cueva, en el frío de la noche, en el calor del día, con animales ahí, con alacranes. Usted ya puede imaginarse todo lo que hay en una cueva, porque justamente era un castigo, era una disciplina, y tenía que vivir ahí hasta cuando recapacite, porque en el dolor la persona iba a recapacitar o recapacita, se acuerda de Dios y va a dejar de hablar mal del prójimo. Entonces muchas personas, en la misma Biblia nos narra, fueron a vivir en cuevas que eran exclusivamente para los que tenían este problema del zarat, que algunas versiones traducen como lepra, aunque no es lo mismo. Entonces, cuando la persona recapacitaba, pedía perdón a Hashem, si Hashem veía que de verdad en su levo corazón era genuino el arrepentimiento de esta persona, permitía que sane, pero tenía que regresar donde el Cohen Gadol o sumo sacerdote para que vea que está bien y apruebe que vuelva a vivir en el pueblo. Entonces, esta porción número 27 de Tazria de la Torah nos menciona justamente eso, ¿no? De este mal tan terrible que ya había en Israel, que hay en todos los pueblos, que siempre está de moda, que es el hablar mal de los demás. Porque Dios en su palabra nos dice que no debemos hablar mal del prójimo, incluso si vemos algo, debemos ser prudentes, debemos callar, debemos evitar problemas, porque incluso cuando hablamos mal del prójimo matamos su reputación. Entonces la Torah dice que hay dos tipos de asesinos, el uno es el que mata el cuerpo físicamente y el otro es el que mata la reputación de la persona, de la otra persona, pero con la lengua. Entonces es otra forma de matar, porque en el momento que se le da una mala reputación a un hombre o a una mujer, yo que sé, sencillamente estamos pecando ante Dios. ¿Por qué? Porque estamos ofendiendo esa vida de esa persona, y obviamente sea verdad o sea mentira, eso se va a regar como pólvora y va a dañar la imagen de la persona, lo cual es muy difícil después de que se vuelva a restaurar. Entonces es interesante esto que nos menciona esta parte de la Torah. Primerito recuerden de que cuando una mujer da luz a un varón, debe descansar 40 días. Si da luz a una mujer, debe descansar 80 días. ¿Por qué? Porque esa mujer, esa niña, algún rato va a ser mujer, va a ser madre y va a tener una mejor salud para cuando también sea madre. Ese es el sentido de la Torah. También nos habla de esta parte de la lepra o del zarat parecido a la lepra, que no hay que hablar mal. El sabio Salomón nos dice en uno de sus sabios proverbios que el poder de la vida y de la muerte está en la lengua, está en la boca, en dos sentidos. ¿Cuáles son esos dos sentidos? ¿Por qué razón el sabio Salomón diría que en la boca y en la lengua está el poder de la vida y de la muerte en cada persona? Primeramente, por lo que comemos. ¿Por qué? Porque el hombre sabe qué es comida y qué no es comida en base a lo que Dios mismo le dice qué podemos comer y qué no podemos comer, que se encuentra en el capítulo 11 del Levítico y en el capítulo 14 del Deuteronomio. En esos dos capítulos Dios va a hablar de la comida y Dios va a decirle al hombre qué es comida y qué no es comida. Entonces, ¿qué es comida? Lo que Dios dice que es comida. Si usted lee Levítico 11 y Deuteronomio capítulo 14, va a encontrar lo que es comida y lo que no es comida. Entonces, si el hombre come lo que Dios aprueba que es comida, como Él es el creador, va a tener vida y va a tener salud en el cuerpo. Esa es una forma de que haya poder en nuestra lengua. Otra forma también es con las palabras, con lo que hablemos, porque también con lo que uno dice puede meterse en problemas o puede tener bendiciones, ¿me explico? Entonces una persona puede meterse en muchos líos, en muchos problemas, por lo que diga. Por eso el sabio Salomón también dice que el sabio piensa antes de hablar,
medita lo que va a hablar, porque en el momento que lanza una palabra ya no la puede retomar y volverla a meter, y ya no se puede, el daño está hecho. Si dijo algo bueno, va para bendición, si dijo algo malo, va para maldición. Entonces, en la boca y en la lengua está el poder de la vida y de la muerte. Primero, en lo que nosotros comemos, si es algo que nos edifica en nuestro cuerpo, en lo que bebemos, para tener salud. Segundo, para llevarnos con los demás. Entonces, saludos para mi amigo Gil Cruz de los Estados Unidos, para Rosa Villacrés, también la pastora, para mi prima Floriana Carrasco en San Miguel, para Sonia Rosario y para todos los amigos y amigas que están escuchando. Entonces, miren, esto es importante saber, ¿no? Y recordar también que Santiago, al que se le conoce como el Proverbios del Nuevo Testamento, el libro de Santiago, Santiago también nos dice, un capítulo entero dedica a la lengua, donde dice que el que domina la lengua ya ha ganado demasiado porque se domina a sí mismo, lo cual es bien difícil. Y también dentro de esta porción, les comento, de la Torá de hoy, se estudia lo que es la porción del capítulo de Ezequiel, capítulo 36, del 16 al 38, donde lo que habla es del templo, ¿no? El templo está profetizado de que va a venir un tercer templo. Recuerden que dentro del pueblo de Israel ya ha habido dos templos. El primero fue el Mishkan, el tabernáculo hecho por Moisés, Aarón, Miriam, todos los de Israel. Después Salomón construyó el templo físico, digamos, ¿no es cierto? Aunque David quería construir el templo físico, porque el Mishkan era una carpa móvil, en cambio, ¿no es cierto? En cambio, en el templo, al ser algo físico, al estar en la tierra prometida, David, el rey David, quería obviamente construir. Él, de hecho, compró el terreno. La famosa frase que él dice, no obtendré nada o no daré nada a Hashem que no me cueste sacrificio, tiene que ver con la compra del terreno del templo, porque 40 años el tabernáculo se movía de un lado al otro, hubo 42 paradas en el desierto. Después, igual hasta la época del rey David, ya estando en la tierra prometida, igual había el tabernáculo, la carpa, pero el rey David quería construir un templo, algo fijo, y él quiso hacerlo, y Dios le dijo, no, tú no me vas a construir porque eres un hombre que ha derramado sangre. ¿Por qué? Porque el rey David era un hombre de guerra, porque en ese tiempo era muy normal las guerras, que los reyes tenían que ir en ciertas épocas del año a las guerras. Pero en cambio Salomón, que significa pacífico, era un hombre de paz. Y Dios dijo, tu hijo Salomón me construirá el templo. Sin embargo, ya David, él amontonó ciertos materiales y compró el terreno. Entonces, cuando él fue a comprar el terreno, el dueño del terreno en Jerusalén le dijo, ¿y para qué lo quieres, mi rey? Saludos para mi amiga Sonia Rosario también, que creo que está en Alemania. Shalom, desde Frankfurt, dice, sí, entonces, ¿para qué quieres el terreno? Le dijo. Y entonces él dijo, bueno, yo quiero el terreno para construirle un templo a mi Dios. Y el dueño del terreno dijo, pero ¿cómo te voy a vender, rey David, un terreno que tú lo vas a construir para nuestro Dios? Y David dijo, no, véndemelo, porque no quiero nada que no me cueste sacrificio para ofrecerle a Dios. Entonces, el buen hombre y la buena mujer que ama a Dios, de verdad, se va a sacrificar por Dios en las áreas que tenga que hacerlo, ¿no es cierto? Aún en lo económico. Entonces, él compró el terreno y Salomón construyó el templo. De ahí en el año 586 a.C., el ejército de Nabucodonosor, rey de Babilonia, el que construyó los famosos jardines colgantes, ellos destruyeron el primer templo, ¿no es cierto? Lo dañaron las murallas. Después de 70 años es que Nehemías va a reconstruir los muros. Esdras también va a retornar con otros judíos y reconstruyen el templo. Y en la época de Yeshua, ya Herodes durante 40 años hizo mejoras al templo, y ese fue el templo que Yeshua palpó, al que iba Yeshua a guardar las fiestas de Hashem, sus discípulos también. Y ese templo, pues en el año 70 después de Cristo, cuando Tito, el hijo del emperador Vespasiano, que era el emperador en ese tiempo, Tito al mando de la 10ª legión romana, que hoy serían soldados de lo que son países musulmanes. En ese tiempo no había el Islam,
El Islam vino 6 siglos después de Yeshua, pero algo interesante es que la 10ª legión romana, que estaba al mando de Tito y que destruyeron el templo, eran soldados en lo que hoy serían países del Islam. Interesante ese dato, ¿verdad? Y justamente en los tiempos del fin, según las profecías, Roma, la antigua Roma, va a resucitar y se va a aliar con lo que hoy sería el Islam, porque es eso de los pies de barro y hierro, tiene que ver mucho con ese tema, aunque ese es otro tema escatológico, ¿no? Entonces, aquí Ezequiel 36, del 16 al 38, justamente habla un poco del templo y habla del tercer templo. También saludos para Isaías, Amós. Entonces, 2 nombres de la Tanaj, de los profetas. Entonces, obviamente se va a reconstruir el tercer templo. A algunos les gusta, a otros no les gusta la idea, pero en las profecías de Hashem está que se va a construir porque tienen que cumplirse todas las profecías que están en la Biblia, ¿no es cierto? Eso también nos habla la porción de hoy. Y en cuanto al Brit Hadashah, que significa pacto renovado, en latín le pusieron el nombre Novum Testamentum, que significa Nuevo Testamento, o última voluntad. En griego es diatekeje kainé, que a propósito no es un nombre que le pusieron los apóstoles de los seguidores de Yeshua. Esto de Antiguo y Nuevo Testamento en realidad vino a aparecer recién al año 135 después de Cristo, cuando un griego romano llegó a ser el obispo de Roma, y como tenía mucho poder económico, él consideraba que solo las cartas de Pablo y el Evangelio de Lucas era lo único que valía del Nuevo Testamento, lo único. Y él dijo, ese Dios del Antiguo Testamento no me gusta, me gusta el del Nuevo Testamento, pero para él el Nuevo Testamento solo eran los escritos de Pablo y Lucas, no era ni Mateos, ni Marcos, ni Juan, ni Santiago, ni Apocalipsis, nada. Y él armó una Biblia para él solo, que era lo que él llamó Antiguo Testamento, y a los libros de Pablo y al Evangelio de Lucas y al libro de los Hechos de Lucas le llamó Nuevo Testamento. Y así se ha quedado hasta el día de hoy, pero no es que eso sea una palabra original. En realidad lo original sería Tanaj, de lo que se llama Antiguo Testamento, o Brit Hadashah, pacto renovado, sería lo correcto de lo que es mal llamado Nuevo Testamento. ¿Me explico? Por eso les doy este dato histórico, que el año 135 apenas se le llamó Nuevo Testamento. No es que Pablo dijo Nuevo Testamento, o Santiago dijo Nuevo Testamento, o Mateo dijo Nuevo Testamento, o Timoteo, no. Nadie de ellos hablaba de eso, porque eso fue puesto a la fuerza después, el año 135 después de Cristo. Entonces, esa hojita que ahí divide la Biblia, que dice Antiguo y Nuevo Testamento, no es original. Es más, no debiera existir en las Biblias. Entonces, la porción de lo que es el Brit Hadashah o pacto renovado, o conocido como Nuevo Testamento, es Marcos 9, 14, 50, que pertenece a esta porción. Y aquí va a hablar de un dato bien interesante. Marcos dice que cuando regresaron a donde estaban los discípulos, dice que los encontraron rodeados de una gran multitud de maestros de la Torá que discutían con ellos. Y al ver Yeshua, todos corrieron a saludarlo llenos de admiración. Entonces, ¿de qué estaban discutiendo, no? Ahí había un joven que estaba poseído por un demonio. Y el padre de este chico o de este joven va a pedir a los discípulos de Yeshua que saquen el demonio. Los discípulos de Yeshua hacen todo lo posible. Usted puede imaginarse, oraron, yo qué sé, al estilo como el maestro les enseñó, y no pudieron sacar al demonio. Y los rabinos discutían con los discípulos. ¿Por qué? Porque ya en el siglo I, dentro del judaísmo en Israel, se creía, saludos para mi amiga de Uruguay, Marisa Damele también, se creía en el siglo I que entre los requisitos que el Mesías o el Mashiach, que Hashem iba a enviar, tenía que tener ciertas características. Por ejemplo, primero tenía que venir del semen de David, tenía que ser de la casa de Judá y tenía que ser varón, no mujer. Eran los 3 requisitos sine qua non. Pero aparte habían otros requisitos
que ellos sabían en ese tiempo y que mucha gente desconoce, les voy a decir algunos. Uno de ellos era que el Mesías, que era el enviado por Hashem, tenía que sacar demonios que ni siquiera el sabio Salomón podía sacar. ¿Cuáles eran ese tipo de demonios? Demonios sordos y mudos. El sabio Salomón sacó muchísimos demonios. Incluso usted va a leer en el Nuevo Testamento que justo cuando están expulsando demonios, Yeshua va a decir, he aquí alguien mayor que Salomón. Y lo dice justamente cuando está expulsando demonios. Es porque Salomón era conocido por expulsar demonios, porque Dios le dio mucha sabiduría. Y los judíos, entre las características que ponían para creer que alguien era el Mesías, era que los demonios que Salomón no pudo expulsarlos, que eran demonios, aunque usted se sorprenda, sordos y mudos. ¿Qué tal? O sea, demonios que no podían oír ni hablar. Entonces los discípulos de Yeshua no pudieron sacarlos. Entonces cuando va Yeshua, dice el capítulo 9, desde el verso 14 en adelante de Marcos, dice que fue Yeshua y expulsó al demonio. Y el demonio escuchó a Yeshua, eso es impresionante. Incluso cuando el demonio sale, dice que salió dando alaridos. Tremendo eso, ¿verdad? Y se fue. Y el muchacho cayó como muerto, a tal punto que dice que la gente pensó que el joven estaba muerto. Sin embargo, va Yeshua, le da la mano y lo levanta y está vivo, y lo libró del demonio. Entonces miren qué interesante, o sea, ya los rabinos de esa época que sospechaban que Yeshua era el Mesías, seguramente con este dato se afirmaron más, porque ellos sabían que el único que podía expulsar demonios sordos y mudos era el Mesías, que iba a venir enviado por Jehová como el Mesías. Yo digo Jehová porque no Jehová, porque la J en ese tiempo no existía. La J apenas se inventó el año de 1536. Entonces no puede ser el nombre de Dios Jehová ni del Mesías Jesús, no. En realidad el nombre original, por decirlo así, sería Jehová del Padre Celestial, y del Mesías y Yeshua, que significa salvación. Por eso usted me escucha de pronto decir Jehová en cuanto al Padre Celestial y Yeshua en cuanto al Mesías, porque la letra J en el mundo antiguo no existía. Peor en el alefato hebreo. Entonces, ya en la noche, cuando ya van a su casa Yeshua con sus discípulos, los discípulos se acercan y le dicen, Maestro, ¿y por qué nosotros no pudimos expulsar a ese demonio, no? Entonces Yeshua, obviamente, él va a explicar que aparte de que solo el Mesías puede tener esa autoridad para expulsar a un demonio sordo y mudo, ese tipo de demonio solo sale con oración. Algunas versiones traducen como oración y ayuno. Por ejemplo, si usted coge la Reina Valera, que es la clásica en el pueblo evangélico, va a encontrar ese tipo de demonio no sale sino con oración y ayuno. Sin embargo, los manuscritos griegos más antiguos que existen, en realidad solamente dice ese tipo de demonio sale solo con oración. Ahora recuerde, ¿qué es un demonio de acuerdo a la Torá? Un demonio sería, por decirlo así, el alma o el espíritu de un nefileo. Un nefileo literalmente significa en hebreo caído, un caído. En griego se dice mutante o héroe. ¿Me explico? Mutante o héroe o gigante, así le traducen en el griego. En el hebreo es nefilim o nefileos, caídos, que en castellano significaría es mutantes, ¿no? Que según, aunque hay 3 interpretaciones ahí de quiénes eran hijos los gigantes o los nefileos, según Flavio Josefo, según Eusebio de Cesarea, según Filón de Alejandría, según Agustín de Hipona y otros comentaristas de mucho peso a nivel histórico de las varias religiones, tanto judías como cristianas, dicen que en realidad estos nefileos eran hijos de los 200 ángeles caídos que juraron en el monte Hermón irse contra Dios porque
cuando ellos pidieron, estos ángeles pidieron que Dios les cree compañeras o angelitas, por decirlo así, Hashem no aceptó. Vieron a las hijas de los hombres que eran hermosas y juraron que aunque eso era mezclar la semilla, lo cual es prohibido en la Torah, lo iban a hacer aunque Hashem les castigue. Y de ahí nacieron, de esa mezcla, según esta interpretación, nacieron los nefileos, que no eran ni de aquí ni de allá, ni del cielo ni del infierno. Entonces esos 200 ángeles que desobedecieron a Dios, según esa interpretación, están amarrados en lugares de oscuridad para los tiempos del fin, pero los que engendraron eran los gigantes de la antigüedad, que vino el diluvio y Hashem los eliminó, aún para cuidar el ADN del Mesías, que tenía que venir, el cual es Yeshua. Entonces, libre de si usted esté de acuerdo o no con esa interpretación, un demonio sería por decirlo así, el espíritu de ese nefileo, o el alma de ese nefileo, que obviamente, como eran seres violentos, dados mucho a inmoralidades sexuales, a tener sexo con animales, contra natura, etc. Entonces estos espíritus, cuando sus cuerpos murieron en el diluvio, quedaron flotando, y obviamente ellos buscan un cuerpo donde poseer a ese cuerpo, y de alguna manera que uno no entiende, ellos al tener posesión en un cuerpo pueden satisfacer sus bajas pasiones. Entonces usted va a encontrar que esos son los demonios. Entonces usted va a encontrar en el Brit Hadashah, o pacto renovado, mal llamado Nuevo Testamento, va a encontrar que hubo muchos demonios que Yeshua expulsó. Incluso hubo un grupo de demonios que se llamaba Legión, que incluso ellos pidieron ir a los cerdos, porque lo inmundo atrae a lo inmundo. O sea, ellos no dijeron envíanos a los corderos, sino a los cerdos. ¿Por qué? Porque lo inmundo atrae a lo inmundo. Recuerden que Hashem prohíbe comer el cerdo, es visto como un animal inmundo para ser comido, aunque el cerdo cumple una buena función limpiando y comiendo lo sucio de la tierra. Sin embargo, Dios dice que eso no es comida. Entonces, miren, los demonios son eso, justamente los espíritus de esos nefileos. Entonces, que cuando una persona vive una vida bien inmoral, bien pecaminosa, contra natura, sin respetar a Dios, le abre las puertas. Incluso Yeshua dijo, no, que cuando un demonio sale de una persona, dijo Yeshua, esa persona debe cambiar de vida, porque si vuelve a los vicios y vuelve a la mala vida, dice que ese demonio puede venir con 7 demonios amigos de él peores, y el postrer estado será peor que el primer estado. Me explico, antes tenía un demonio, ahora tiene 1 más 7, tendría 8. Entonces, esos son los demonios, y había demonios, aunque la Biblia no nos revela todos los datos, todos los detalles. Saludos para Luis Valia, que está escuchando también, para nuestro amigo Aldaz también. Entonces, hay demonios que son sordos y mudos, aunque usted no lo crea, y usted lo puede leer en Marcos capítulo 9, del verso 14 en adelante. Entonces, el Mesías, según las interpretaciones de la Torá de los sabios rabinos del siglo I, el Mesías es el único que podía sacar demonios que no hablan ni oyen. Entonces Yeshua lo hizo y muchos creyeron que él era el Mesías. Entonces, esos, mis queridos amigos, quería compartirles antes de que acabe el Shabbat, justamente este dato interesante de la porción de hoy, que para los amigos que de pronto no saben, la Torá se estudia cada Shabbat en 54 porciones en el año. Esta es la porción Tazría, se llama así Tazría porque tiene que ver con ella concibe o sembró, cuando una mujer da luz, un varón o una niña. Y es la parashá o porción de la Torá número 27, donde se lee un texto de la Torá, en este caso de Levítico 12 hasta Levítico 13:59. Se lee un texto de los profetas, en este caso de Ezequiel 36 hasta Ezequiel capítulo 38, y se lee una porción del Brit Hadashah, o Pacto Renovado o Nuevo Testamento, que en este caso es Marcos 9, desde el 14 hasta el verso 50. Entonces estudia la Torá de una manera cíclica en los 365 días del año. Es la mejor manera de estudiar cada Shabbat. Y aparte de eso, también darles esta información para los que no sepan, que hoy es el primer día en el calendario de Dios del segundo mes. El primer día en el calendario de Dios del segundo mes. Recuerden que nosotros vivimos en un calendario gregoriano que es impuesto por Roma, no es el calendario de Dios.
el calendario juliano, ahora se llama calendario gregoriano porque el Papa Gregorio en 1528 hizo unos cambios y se llama en honor al Papa Gregorio, se llama el calendario gregoriano, donde el día o la noche comienza a las 0 horas, donde enero es el primer mes del año, aunque enero significa Dios de los portales, que era un dios pagano en Roma. Entonces, sin embargo, Dios tiene su propio calendario y para Dios el primer mes en la Biblia es Aviv. Entonces, el primer mes es Aviv. La primera fiesta de Dios es el 14 de Aviv, que es Pesach o Pascua. De ahí viene otra fiesta que es los 7 días de panes sin levadura. Entonces, ya el día de hoy en el calendario de Dios estamos en el primer día del segundo mes. ¿No es cierto? Por ejemplo, en nuestro calendario hoy es 25 de abril en el calendario romano gregoriano, que no es un calendario bíblico. En el calendario bíblico de Dios hoy es el primer día del segundo mes. Y recuerde que el día para Dios no comienza a las 0 horas, porque eso lo decretó un emperador romano. El día para Dios comienza cuando se oculte el sol. Entonces, pasado las 6 de la tarde, cuando se oculte el sol, termina el día y comienza un nuevo día. Entonces, hoy más o menos 6:15, 6:30, y es un nuevo día en el calendario de Dios. Entonces, eso quería, mis amigos, compartirles y espero que hayan disfrutado de este pequeño estudio, aprovechando que todavía es Shabbat para compartirles algo de la porción de hoy. Así que Shabbat Shalom y que tengan un buen día o resto del día.